Entonces, el objetivo de hoy es específicamente crear un documento HTML y comprender cómo podemos incorporar reglas de CSS que me permiten manipular cómo se visualiza ciertos elementos de la página y con esos elementos hacerlos ver adecuadamente. Entonces, ahorita tenemos este archivo que voy a seguir usando, el index.html del repositorio. Si ustedes observan la página, ahorita se los voy a poner, está bastante simple, no tiene muchos elementos y podemos arreglar cómo se visualiza directamente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con cosas simples. Ahora vayan apuntando porque de aquí derivan varias preguntas que salen en el examen. Primero, la forma en cómo yo puedo incorporar CSS dentro de un documento HTML es a través de tres distintos mecanismos. El primero se le conoce como CSS embedido en el elemento. Eso lo hacemos a través de un atributo llamado style. La otra forma es usando un bloque style dentro del documento HTML. Y dentro de ese bloque style, yo lo que defino son reglas de CSS agrupados a través de selectores. Y la tercera forma es vinculando un archivo externo de CSS en donde están definidas cada uno de estos bloques de reglas a ciertos selectores específicos que determinan qué es lo que se debe de aplicar. Ok, entonces vamos a empezar con la primera. El primer elemento, por ejemplo, el H1, vamos a venir y digamos que quiero cambiarle el color de la fuente a otro. Vamos a ponerle un color azul. Entonces, internamente, lo que yo puedo hacer es aplicarle el atributo style. Y el atributo style yo defino qué reglas se van a aplicar a ese elemento en específico. Y puedo ponerle un color. Vamos a ponerle un rojo. Lo salvo y ustedes van a observar que ya en el documento ya aplica esa regla que modifica la forma predeterminada en que se renderiza de la página. Pregunta. Sí, es la forma más directa. Es la más directa. Sin embargo, no es la forma recomendada. ¿Ok? Ya le vamos a explicar por qué no recomiendo usar este elemento directamente dentro del nodo. Tiene su razón de ser. Pero lo vamos a ir comprendiendo a medida vamos viendo los demás elementos. ¿Ok? Entonces, hay otro, por ejemplo, puedo establecer otra regla separada por punto y coma. Entonces, cada regla es una expresión conocida como una expresión de diccionario. Una llave, en este caso el nombre de la regla o la propiedad que se va a modificar y su valor. Y para separar un conjunto de ellos usamos el punto y coma. En este caso, digamos que yo quiero establecerle que el color de fondo, que esa regla se llama background color, lo vamos a poner negro. Y de esa forma, ustedes van a observar que el fondo de ese elemento va a estar en negro y el color rojo. ¿Listo? Ok, entonces, si yo quiero que los H2, vamos a poner un H2 style, vamos a poner que el color, vamos a usar un esquema verde y un background color que sea un blue. Ok, eso lo tengo para el primer H2. Ya está bien. Pero tendría que ir copiando cada uno de estos a cada H2 o H3 que encuentre. No tengo otro H3 o H2 por aquí. Sí, aquí está el otro.
Y después tengo que buscar el otro H2. Aquí está. Y me lo va a aplicar. Sin embargo, a propósito cometí un error. No le puse a 1. ¿Ok? Ahí es donde empezamos a ver, ok, estar manejando el estilo a través del atributo sí es lo más sencillo, es lo más directo, pero no es lo adecuado para manejar o reutilizar el código. Entonces venimos y vamos a pasar a la segunda forma. Le decimos a este documento en específico, voy a agregar algo llamado un bloque style. Es como que si fuera una etiqueta, un elemento. Hay una etiqueta de apertura style y una etiqueta de cierre style. Lo que cambia internamente es la forma en cómo yo voy a definir los elementos. Ya aquí, como no estoy asociando reglas directamente a un nodo, tengo que decirle al navegador a qué nodos quiero aplicarle las reglas. Y esa consulta, por así decirlo, ese query para determinar a qué nodos es lo que nosotros lo conocemos como selectores. Esa es pregunta de examen. ¿Qué es un selector? Selector es una expresión que me permite definir o al navegador definir a qué nodos le va a aplicar un conjunto de reglas. Lo vuelvo a repetir. Un selector es una expresión que le permite al navegador determinar a qué nodos HTML le va a aplicar un conjunto de reglas CSS. ¿Queda claro? Hay varios tipos de selectores. El más sencillo, el más straightforward, por decirlo, es el selector de tipo nombre de etiqueta o nombre de elemento. Entonces yo pongo que el H2, si se fijan sin paréntesis, sin nada, solamente H2, es mi selector de todos los nodos presentes en el documento que sean de tipo H2. Entonces aquí ya puedo definirle color, ok, vamos a ponerle green y background color le vamos a poner blue. De esa forma yo puedo venir y decirle, ¿saben qué? Estos los voy a eliminar, pero porque el selector de arriba está definiendo H2 directamente, todos los H2 del documento HTML tienen la definición correcta de cómo trabajar o cómo aplicar las reglas establecidas. ¿Vamos bien ahí? Otra vez se me están saliendo de la sesión. Diga, Luis, tenía una pregunta. Sí, y en ese caso tengo que explicar el último concepto que es hasta que terminemos de ver esta parte. Entonces, ya al final de la clase ya voy a tener su respuesta de eso en específico. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tenemos ahorita selectores en la máquina para este documento en específico. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si yo tengo 20 páginas? Y a esas 20 páginas les aplico el mismo estilo, este mismo bloque. Tengo que copiarlo en todas las 20 páginas. Pero viene mi jefe y dice, no, ¿sabes qué? Ya no quiero que el color sea verde con un fondo azul. Ahora quiero que sea tipo Barney. Vamos a poner verde, pero un fondo púrpura. ¿Cuál es el púrpura Barney? Es este, ¿verdad? Entonces tengo que venir y agarrar esos nuevos valores, copiar ese bloque style y ponerlo en todos los 20 documentos HTML. Si uno se me olvida ponerlo, ahí planchamos y vamos a tener inconsistencia en el sitio. Unas páginas van a tener azul verde y otras páginas van a tener verde morado o púrpura. Entonces ahora aquí es donde viene la tercera forma en cómo yo puedo incorporar CSS a mis documentos HTML. Y aquí yo le puedo decir, ok, vamos a extraer y vamos a decirle aquí
Voy a crear una nueva carpeta. Esa carpeta le voy a escribir CSS. Esta es una nomenclatura, pueden seguirla, no es obligatoria. A mí sí me gusta porque bien ordenado. Y dentro de ese CSS voy a crear un archivo llamado estilos.css. ¿Ok? El archivo debe de tener la extensión .css para que el navegador entienda que esa es una hoja de estilos en cascada. ¿Capiche? Ok, al tener eso, entonces lo que me brinda es un documento, un espacio en donde yo puedo establecer nuevamente bloques de reglas de CSS que se van a aplicar según el selector. Entonces digamos que aquí yo quiero aplicarle al H3 que por ahí tengo, y todos los H3 van a tener un color, digamos, un color bonito, chocolate, y un background color, algo que quede con ese valor, sería un verde oscuro. Vamos a buscar dark green. ¿Listo? Y ahora este CSS en todos los 20 documentos, yo puedo asociarlos a través de una liga. Y esta es otra etiqueta que vamos a conocer en CSS. Usamos una etiqueta llamada link, es autocerrada. Le decimos que esa liga es de tipo stylesheet. Esta es un atributo obligatorio, esto se lo tienen que saber de memoria. Y le decimos que nuestro archivo se encuentra dentro de la carpeta CSS y se llama estilos.css. Y este es un archivo, o es una etiqueta, perdón, es un nodo autocerrado, no tiene contenido. Volvió a levantar la mano, Luis. Diga. No, 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 pueden estar en diferentes carpetas. Lo único es que hay que tener una dirección URL relativa al documento a dónde va a estar ese archivo para descargarlo. Entonces, en este caso, creé el archivo estilo CSS, que aquí lo tengo al lado, y lo ligué al documento HTML a través del enlace link. ¿Listo? Ok, entonces ahora todos mis documentos HTML, todos aquellos 20, solo le hago el link de este archivo CSS y todas estas reglas van a estar disponibles exactamente igual para todos los documentos. O sea que todos los H3 del sitio donde yo haya ligado el CSS va a tener esa estructura. Ok, verde de fondo con un, ¿cómo es que le llamamos? Chocolate de frente. Ok, de color de fuente. Entonces así es como lo manejamos los tres tipos de agregar CSS. Uno, a través de el atributo style aplicando las reglas directamente sobre un nodo. Dos, en un documento HTML sobre un bloque style definimos los selectores y el conjunto de reglas a aplicar hacia ese selector. Y el tercero, a través de una liga apuntando a un archivo CSS que contiene los selectores y las reglas o el conjunto de reglas a aplicar a esos selectores en específicos. Entonces, ahí viene ahora un término muy importante, porque es que se llaman hojas de estilo en cascada. Y específicamente esa palabrita, cascada. ¿Por qué cascada? ¿Ok? Cuando hablamos de cascada, ustedes piensan en el Niágara, una cascadota grandota. ¿Ok? El documento HTML es la poza que está abajo de la cascada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que para llegar a esa poza, le vamos a poner aquí un dibujito para poderlo ver. Aquí tenemos la poza, ¿ok? Para llegar a esa poza, la cascada cruza una cantidad de elementos. Si la poza es mi documento HTML, las reglas que están más cerca de la poza van a sobreescribir las reglas que están superiores a ella. Entonces, ¿qué sucede? En la parte superior de la cascada, por así decirlo, lo que está arribita,
es lo que nosotros manejamos con las ligas. Esto es el link de archivos CSS. Luego nos acercamos más y lo que vamos a tener va a ser el bloque style. Y luego abajo lo que tenemos son los atributos style. ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos a hacer un cambio ahorita en los párrafos. Voy a dejar el dibujo aquí para que se entienda más o menos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahorita para demostrar la parte de la cascada? Y con esto respondo también a la pregunta del compañero. La pregunta del compañero es, si no ocupo todos los elementos sean iguales, en este caso en específico, por X o Y razón, solo lo pongo poner en el estilo. Y es correcto, así debe de ser. Entonces, aquí lo vamos a demostrar. Voy a agregarle al P, al párrafo, algo llamado line height. El line height es el interlineado, ¿se acuerdan en Word? Interlineado 1, 1.5 y 2. Es la separación entre cada línea de texto. Entonces le vamos a poner 1.5. ¿Ok? Ya al aplicarle esto, automáticamente todos los párrafos van a tener un interlineado de 1.5. Por eso es que se ven separaditos. ¿Ok? Pero ahora quiero específicamente a un párrafo que no sea de 1.5, sino que sea algo menor. Lo vamos a, inclusive menor de 1, lo vamos a poner a 0.8. Entonces me voy a ir al index y me voy a ir a uno de los párrafos. Vamos a poner el segundo. Le voy a poner style y le voy a decir que este P va a tener un line height de 0.5, que quede bien pegadito. Entonces ahora con esto específicamente van a ver que el segundo párrafo que yo lo puse parece como que se hubiera montado. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué sucede? La misma regla al mismo nodo viene declarado con 1.5 desde el archivo CSS. No existe un bloque style, entonces nadie lo sobrescribe. Pero el atributo style de ese párrafo en específico, que es lo más cercano que está a la posa, al documento HTML, a ese nodo en específico, le dice no, aquí vamos a usar el 0.5 de line height. Sobreescribimos la regla que viene de arriba. ¿Ok? Con eso no sé si respondo a su pregunta, Luis. Correcto. Ahora, hay ciertos estilos específicos que son propios del documento, porque tampoco es, ya he visto proyectos en donde una página tiene un estilo específico para una sección, pero lo meten en el CSS externo. Y entonces está ese conjunto de reglas ahí que para esa página A, digamos, sí funciona, pero para la página B, C, D, E y F, que no tienen esa sección, no lo van a usar nunca. Entonces está de lastre dentro del CSS. En ese caso, ahí lo que se hace es usar el bloque style dentro del documento. No le sirve el link. Ok, hay que ver, tiene que estar relacionado, o sea, tiene que estar, por ejemplo, ahorita yo tengo index.html en la misma carpeta donde está index.html, tengo una carpeta llamada CSS y dentro de esa carpeta puse el archivo estilos.css. El href de ese link tiene que ir relativo a dónde está el documento. Si no, no le va a jalar. Y otro que hay que ver es que este rel esté bien escrito. Porque si le pone otro valor, trata de buscar otra cosa que no es. ¿Logró?
Ok, listo. Ok, entonces, a partir de ahora, todo estilo que yo haga lo voy a hacer a través de el archivo CSS externo. Daniel, diga. No, puede nombrarlo como quiera. Si le quiere llamar patito.css, lo puedo hacer sin ningún problema. Lo único es, hay, por así decirlo, guidelines, hay guías o acuerdos de caballeros de las mejores prácticas. En español, estilos, en inglés es style. Si es una librería, por ejemplo, Bootstrap, normalmente se llama bootstrap.css. Hay otro llamado Bulma, bulma.css. No hay una definición de cómo ponerle el nombre. ¿Ok? Lo que sí hay un estándar es que tiene que terminar con .css. Esa es la extensión para definir archivos de hojas de estilo. ¿Listo? Ajá. No, no los he compartido. Es el mismo archivo index que hemos estado trabajando desde el primer parcial. Ahorita solo he creado el nuevo estilo CSS y los he ligado. Ok, perfecto. Entonces, para ir aprendiendo de cómo trabajar con estos CSS, vamos a ir creando ciertos componentes útiles dentro de la página. A mí no me gusta estar diciéndole, esta es la regla color y sirve para esto, sino que ya lo veamos como parte de. Entonces, una de las cosas más bonitas que tenemos es que esta parte de aquí y este menú que tenemos aquí lo podemos hacer como un menú o algo conocido como un navbar directamente. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos la página, vamos a hacer algo. Voy a reorganizar el HTML para incorporar algo llamado contenedores semánticos. Entonces yo lo voy a encapsular en todo esto, el H1 y el UL, dentro de un elemento llamado header. Todo el resto lo vamos a poner dentro de un contenedor llamado main. Esto es simplemente pura clasificación. Eso termina acá. Y por último vamos a tener un footer, que es otro contenedor válido en HTML, en donde vamos a poner un copyright 2025 y CC única. ¿Ok? Sí, termina en el UL. Y aquí voy a hacer otros cambios. Antes del body. Antes del body. El body cierra y antes del body agregué el footer. Estos contenedores realmente lo único que brindan es significado a qué tienen este conjunto de elementos HTML. O sea que yo puedo tener varios elementos HTML que son parte del encabezado de la página. Todo lo que está dentro de main es el cuerpo de la página y todo lo que está entre las etiquetas header, el contenedor header, son parte del encabezado de la página. Entonces eso ayuda a ciertos bots a identificar mejor. Igual vamos a poner, porque el H1 va a ser parte de un branding, voy a ponerlo en un contenedor llamado div, el contenedor más antiguo que existe. En este caso estoy estableciendo un div porque aquí solamente quiero agrupar algo llamado un branding. El branding es algo, más que todo se maneja en mercadeo. Es una imagen que vamos a ponerle aquí. El source va a ser igual a pixum.fotos, id. Vamos a poner cualquiera, 189. Va a tener un tamaño de 64 por 64 píxeles. Y aquí, eh, brand logo. En teoría esto es un logo, lo que va a estar. Entonces, este segmento es un div para manejar el logo. Y este UL, para dar un poquito más de significado, le voy a decir de que va a ser un elemento o está dentro de un contenedor de navegación. Y ese va a ser el nav. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Sí, con el tabulador. Listo, entonces teniendo esto, visualiz el nav es un contenedor también, es un contenedor semántico que indica que el elemento interno es específicamente de navegación. ¿Ok? Entonces ya este UL no solamente es una lista no ordenada, sino que es una lista no ordenada con vínculos que son partes de un esquema de navegación. ¿Listo? Ok, entonces voy a poner un lado al otro para tener claro la estructura. El estilo es a la derecha y la estructura HTML a la izquierda. Vamos a hacer algo importante aquí. A esto se le llama un hack. Esto es por culpa de Internet Explorer. El asterisco es un, por así decirlo, un selector especial. Es un selector que me dice aplíquele a todo lo que se le pueda aplicar la siguiente regla. En este caso voy a cambiar un elemento llamado box sizing. Cuando veamos modelos de cajas voy a explicar mejor para qué sirve esto. Pero en este caso lo ocupo, border box. Luego, el primer elemento renderizable que existe en un documento HTML, o sea, el primer documento que uno puede establecer de propiedades distintas, es el body. Entonces al body yo le voy a decir, ¿saben qué? No quiero margen. Entonces le vamos a dejar 0 píxeles y tampoco quiero padding, 0 píxeles. Estas dos propiedades, ahorita las estoy estableciendo, las vamos a entender mejor cuando veamos modelos de cajas. Todo nodo HTML se renderiza usando el modelo de cajas. Ahorita solo sabemos que el margen no queremos margen y el padding no queremos padding, que tienen que ver con espacios alrededor de cada nodo. Entonces ustedes van a observar de que inclusive la imagen ya se ve a la orilla. ¿Capiche? ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer todo esto bien bonito. Yo quiero en este caso usar un selector y decirle al header va a tener un background color negro. Aquí estoy usando la definición de color basado en hexadecimales compactos. Es decir, el rojo, verde y azul todos están en valores ceros. Luego voy a cambiar algo y le voy a decir que este header, su contenido, no va a estar renderizado de forma de bloque normal, sino que voy a utilizar una forma de renderizado especial flexible. En este caso se llama flex. Una vez puesto ese flex, lo que quiero es de que mi menú esté a la derecha y mi branding esté a la izquierda y en medio no haya nada. Entonces para eso yo le voy a poner una propiedad llamada justify content que se establece con space between. Veamos qué tal se ve ya con esto. Oh, tenemos el div y tenemos el navegación a otro lado. ¿Listo? Ok, ahora yo quiero especificar una regla específicamente para el elemento div que está dentro del header, pero no quiero aplicarle a ningún otro div. Entonces aquí ya vamos a unos selectores específicos. Ya estamos estableciendo una expresión que dice quiero aplicar a los divs que están dentro de los headers. Entonces a ese selector solo le establecemos en orden de secuencia cómo es lo que queremos trabajar. Así poner header, me va a buscar el elemento header y después div, el elemento div dentro del header. Cualquier otro div que esté fuera del header no le va a aplicar estas reglas porque no le corresponden a su selector. Y aquí también vamos a cambiarle y vamos a ponerle un display flex. Y vamos a poner algo llamado align items. Vamos a poner center. Entonces ahora van a ver de que tengo el logo y el título uno al lado del otro. Y eso está genial. ¿Hasta ahí vamos bien?
Podemos hacer exactamente lo mismo con el UL. Entonces vamos a venir y vamos a ponerle header nav, que es el que está ahí adentro, y el UL. Y como es una lista, pero como lo quiero mostrar como un menú, no quiero que la lista se mire con los numeritos ni los puntitos. Entonces al UL le establecemos un list style, le decimos none. El UL por defecto tiene un padding, por eso es que se corre hacia la derecha. Entonces se lo quitamos. Y también queremos que los LI se alineen de forma horizontal. Para eso le ponemos un display flex. Pero también queremos que se separen uno de otros. Entonces le decimos que vamos a tener un gap de un rem ahorita, o 0.5. Luego les voy a explicar qué es PX, qué es rem. Ahorita lo que quiero terminar es que ustedes vean que ya tenemos logo, el título y el menú en la parte superior. Ahora quiero que todo esté alineado en el centro. Así como alineé el div con Align Item Center, lo mismo puedo hacer con la parte del header. Ya de esa forma tengo mi menú al lado del logo y del título. Cambié algo en HTML, absolutamente nada. A puro CSS ya tenemos un elemento bien bonito. Ya para terminar, estos colores de los hipervínculos que maneja el browser de forma predeterminada son nefastos, son bien feos, son horribles. Ok, entonces para hacerlo, vamos a venir y vamos a decirle header nav o LLIA. Si se fijan en el orden, está header. Dentro del header tengo el nav, dentro del nav tengo el UL, dentro del UL tengo el LI, dentro del LI tengo el A, el hipervínculo. Al hipervínculo vamos a ponerle que va a ser un display. El hipervínculo por defecto es algo que nosotros conocemos como un elemento fluido. ¿Ok? O sea que todo el espacio se corre, mientras que el div, el H1 son elementos que se les conocen como elementos de bloque, toman todo el espacio. En este caso vamos a usar algo llamado inline block para hacerlo que sí se comporte como algo fluido, pero me permite hacer el manejo de cajas. Vamos a ponerle algo, un padding. Esta clase de modelo de cajas es muy importante. Aquí vamos a decirle que el espacio arriba y abajo va a ser de 0.75 rem y a los lados de 1.5 rem. Y vamos a definirle color, lo vamos a poner blanco. Nuevamente un XML compacto. Y el text decoration, que es el que me permite determinar si va a estar subrayado, tachado, con líneas punteadas, etcétera. En este caso le decimos que no, no queremos ninguna decoración que sea un texto normal. Eso es para quitarle la línea subrayada del hipervínculo. Entonces veamos qué sucede. Voilà, y ahí lo tenemos. Ahora podemos hacer algo también y decirle text align center. Esto me permite definirle a dónde está alineado el texto dentro del contenedor, si a la derecha, a la izquierda o de forma centrada o justificada. Entonces ahí ya cambió el estilo. ¿Preguntas? ¿Perdón, Luis? No, ¿quién me explicó? ¿Quién me preguntó? Al código. Listo. Luis tenía la mano levantada también. A todos los elementos dentro del HTML, dentro del body, porque en sí a lo que se le puede aplicar estilos es a los elementos dentro del body. Hay unos selectores ahí bien especiales que fueron inventos también de Internet Explorer y que se han venido arrastrando, que hacen eso, que permiten ponerle estilo a cosas fuera del cuerpo del documento.
Por ejemplo, había antes la posibilidad de cambiarle el estilo al título a los tabs en la parte superior, al scroll bar, inclusive a los bordes de la ventana. Hoy en día eso ya no se permite, es demasiado vulnerable para ciertos tipos de ataques, entonces se ha quedado siempre en el body. O sea, todo lo que está dentro del body se le puede aplicar reglas CSS. Ok, cosas que vamos a ir viendo más adelante. Con esto terminamos el día de hoy prácticamente, pero cosas que yo les quiero aclarar ahorita y resumir. Uno, importante, tres formas en cómo yo puedo aplicar reglas de CSS. A través del atributo style dentro de un nodo, a través del bloque style dentro de un documento HTML o a través de un archivo externo CSS ligándolo al documento HTML a través del elemento link de tipo stylesheet. ¿Ok? En el bloque style y en el archivo externo de CSS yo tengo que establecer los selectores para poder determinarle al navegador cuáles son los nodos que se deben de seleccionar. Repito nuevamente, ¿qué es un selector? El selector es la expresión que le permite al navegador seleccionar los nodos al cual le va a aplicar el conjunto de reglas definidas. ¿Ok? ¿Cómo definimos el selector? El conjunto de reglas entre las llaves. Simple. Y reglas que ya hemos visto, sencillas, ahorita, color, background color, display, el display flex específicamente, que eso habilita el establecer align items y justify content. Esas son dos propiedades que se aplican cuando tengo display flex. Si no tengo display flex, esos dos atributos no funcionan. ¿Ok? Luego, list style específicamente para los elementos de listas o L o UL, simplemente me permiten definir cómo mostrar esa lista, ya sea con virulías, con números, con letras, etcétera. Ahí ustedes lo pueden definir. Y lo que es el padding y el margin lo vamos a ver porque son propiedades de espacio, de ubicación y de tamaño. Eso lo vamos a ver cuando veamos el modelo de cajas más adelante. Con esto terminamos el día de hoy. Mañana vamos a ver otro tipo de selectores un poquito más avanzados. En este caso, selectores que me permiten reaccionar a ciertos eventos del navegador. El más común ahorita es el hover, que lo vamos a ver siempre para completar el menú y después vamos a bajar a la parte del main para arreglar y estructurar adecuadamente nuestra página web. Para poderse retirar, estimados, solamente me escriben su número de cuenta al revés y que tengan una muy buena noche.